Hi, 大家好, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei. El 13 de agosto saltó en las tendencias otro escándalo de un famoso. Esta vez es el actor Zhang Zhehan, protagonista del dorama BL más popular del 2021, World of Honor. Juro que estos grandes escándalos no era algo común hace un par de años. Voy a explicar lo que ha pasado, pero la idea de este video también es contar por qué este tema de Japón es tan sensible en China. El 12 de agosto empezaron a circular una foto de Zhang Zhehan que había asistido a la boda de su amigo en el 2019 en Japón. Acusaban varias cosas de esa boda. 1. La boda se llevó a cabo en el santuario Nogi. Este santuario fue construido en honor al general Nori Maresuke, quien estuvo a cargo de las invasiones de la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894. El general Nogi fue el responsable de la masacre de Luixuan, en donde mataron cerca de 20.000 personas. En ese pueblo solo habían quedado 36 sobrevivientes. 2. En la boda había varios invitados japoneses ultranacionalistas de extrema derecha, o gente que supuestamente tenía una posición anti-China. Durante el primer día de esta noticia no parecía tan grave. Yo tampoco tenía idea de este templo, y si salimos a las calles a entrevistar a la gente random, seguro que la mayoría tampoco sabe de este lugar. Y uno como invitado de la boda, no es común que se ponga a investigar la historia del lugar, o investigar el perfil o ideología política de los otros invitados. Así que la verdad es que no le di mucha importancia a los chismes del primer día. Al día siguiente, el amigo de Zhang Zhehan publica unas disculpas por no haber investigado bien el background histórico del lugar para la boda. Contó que si bien él es mestizo chino-japonés, pero creció en China desde pequeño y no sigue la política ni de izquierda ni de derecha de Japón, y que tampoco sabía de la ideología política de los invitados. Bueno, que no conocía bien a sus invitados fue poco convincente. No invitó al cerrajero a la esquina que no sabes qué afición política puede tener. Estaba Dewi Sukarno, que fue la esposa de Sukarno, dictador y primer presidente de Indonesia. Ella, al regresar a Japón en varias oportunidades, había dicho comentarios anti-chinos en programas de televisión. El novio, ¿realmente no conocía a sus invitados? Pero el verdadero problema no fue por este episodio. Luego empezaron a circular fotos que había publicado Zhang Zhehan en sus redes que fueron tomadas en el santuario Yakusuni, Jingguo Shen-she, y acá viene el verdadero problema. El santuario fue construido en 1869 para honrar a los 3.500 caídos de la guerra de Boshin. En un principio se llamaba Tokyo Shokonsha, y luego en 1879 lo nombraron Yakusuni Jinja. De hecho, este nombre viene del libro chino de Chunqiu Zuozhuan, las crónicas de Zuo, que fue el primer trabajo chino de historia narrativa y cubre el periodo de 722 a.C. a 468 a.C., en donde está la frase que dice Wu Jing Guo Ye, que significa hacer que el país tenga paz y armonía. El santuario ha estado llevando a cabo rituales sintoístas para albergar a los kamis, o sea espíritus o dioses, de los soldados japoneses y coloniales caídos desde entonces en las guerras. De los más de 2.466.000 soldados que albergan, hay 2.325.000 que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial, es decir que más del 94% del total. Y la polémica de este lugar es que alberga a más de 1.000 criminales de guerra y son venerados como kami, o sea como dioses. Y en 1978 empezó discretamente a venerarse como mártires de Showa a 14 personas a las que el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente consideró criminales de guerra de clase A. Y a partir de ese año se inició una gran polémica por este lugar que continúa hasta el día de hoy. Las atrocidades cometidas por el ejército japonés en China y Corea aún están muy presentes en la memoria colectiva. Durante la invasión japonesa en China, 970 ciudades y pueblos fueron atacados, 42 millones de personas perdieron sus hogares, 8 millones de trabajadores fueron llevados a Japón como mano de obra esclava. Todas las mujeres de los pueblos invadidos fueron violadas y asesinadas por las tropas japonesas. Y más de 200.000 mujeres, todas chicas adolescentes, fueron llevadas a los campos militares para ser esclavas sexuales de los soldados, que son las llamadas mujeres de confort. El 14 de agosto es justamente el Día Internacional de Conmemoración de las Mujeres de Consuelo. Y el episodio más sangriento fue la masacre de Nanjing, en donde asesinaron a más de 300.000 civiles que vivían en la ciudad. Y el mayor problema con Japón es que no reconoce las atrocidades de guerra, no lo enseñan en sus libros de texto y acusan que tanto China como Corea mienten al respecto. Por lo tanto, este episodio no cerrado es siempre una herida abierta que constantemente genera malestar en las relaciones entre los países.
Y volviendo al tema del santuario, a raíz del escándalo de los criminales de guerra producido en 1979, el emperador Hirohito dejó de visitar el santuario, y los emperadores posteriores se han mantenido en esa línea desde entonces. Sin embargo, existen sectores de la sociedad japonesa que abogan públicamente por las visitas del emperador al santuario. Pero la polémica por el santuario persiste, ya que los primeros ministros siguen visitando el lugar, en particular Junichiro Koizumi, que lo ha visitado 6 veces entre el 2001 al 2006. Las visitas realizadas por los primeros ministros al santuario normalmente son respondidas con la emisión de declaraciones de condena oficial por los distintos países de la región, sobre todo por China y Corea del Sur. En el 2020, Abe Shinzo había visitado el santuario y obviamente había levantado polémica en los países asiáticos. El santuario lleva a cabo defensas abiertas a criminales de guerra. En sus folletos dicen cosas como: algunas de las 1068 personas que fueron erróneamente acusadas de ser criminales de guerra por el tribunal aliado se veneran aquí. En la página web del santuario explica que allí se veneran a aquellos que han sacrificado sus vidas para proteger a su país. Pero digamos que nadie los invadió, sino que fue todo lo contrario. Y aquellos que fueron etiquetados como criminales de guerra. O sea que, según el santuario, son almas inocentes. En algún momento, la página web en japonés afirmaba que las mujeres de bienestar no fueron obligadas por el imperio japonés a prestar servicios, que los coreanos no fueron obligados a cambiar sus nombres por nombres japoneses, y cosas que no coinciden con la realidad. Y el otro hecho controvertido de este lugar es el museo sobre la historia de guerra de Japón en honor a los soldados que lucharon por el país. En el museo básicamente cuenta su propia versión de las invasiones que han hecho en Asia, como por ejemplo que la primera guerra sino-japonesa fue para liberar al pueblo coreano de la dinastía Qing, pero que después incorporaron el territorio de Corea como parte del imperio japonés. O sea, antes de la ocupación japonesa, Corea era de hecho un estado independiente. No estaría entendiendo el concepto de liberación. Con la primera guerra sino-japonesa, China como país perdedor tuvo que pagar indemnizaciones de guerras y ceder territorio como la isla de Taiwán y la península de Liaodong, pero en las explicaciones del museo, Japón fue quien pasó las dificultades y las humillaciones por la intromisión de Rusia y la resistencia de China. En la sección de la Segunda Guerra Mundial, sí tienen un pequeño apartado mencionando la masacre de Nanjing, pero la explicación dice que los soldados chinos disfrazados de civiles fueron severamente procesados. O sea, la masacre duró 6 semanas, asesinaron a 300.000 civiles sin importar si eran niños o ancianos. ¿Todos eran soldados disfrazados? Es increíble que hayan explicado todo este episodio en una sola oración. También hay toda una exhibición sobre la Guerra del Pacífico de 1941, en donde la explicación es que Japón, para proteger su hogar, tuvo que bombardear y atacar Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia e India. Y en la explicación del final de la guerra siguen insistiendo en que le han hecho un gran favor a la humanidad, como que gracias a las guerras de Japón contra Rusia y China han inspirado a muchos otros pueblos asiáticos oprimidos a buscar la libertad, tomando a Japón como modelo de independencia y modernización, y que a pesar de que Japón fue derrotado, el deseo por la independencia siguió latente tras la ocupación japonesa, y las naciones asiáticas lucharon por la independencia y finalmente lograron el triunfo. Claro, me imagino que ellos no pueden entender cómo es que no les dieron un premio Nobel de la Paz. Parece que están contando la historia de un universo paralelo. Y a pesar de que todas las veces que algún primer ministro visite el templo se levanta una ola de repudio y descontento en China y Corea, y hasta tienen pérdidas económicas porque por un tiempo se frenan los negocios, no dejan de hacerlo. No les importan las voces de crítica y de hecho se sigue visitando para mostrarle a las nuevas generaciones la postura del país. Y con respecto al tema de la invasión japonesa en China, es súper largo y quizás lo explico en otro video. Pero en China hay 7 fechas conmemorativas y todos los años se recalca la importancia de no olvidar la historia. El 7 de julio es el incidente del puente de Marco Polo. El 14 de agosto es el Día Internacional de la Conmemoración de las Mujeres de Confort. El 15 de agosto es la conmemoración de la rendición de Japón. El 3 de septiembre es la conmemoración de la victoria de la lucha contra la invasión japonesa. El 18 de septiembre se conmemora el incidente de Mukden. El 30 de septiembre es la conmemoración de los mártires de guerra. Y el 13 de diciembre es la conmemoración de los fallecidos en la masacre de Nanjing. Entonces, cualquiera que se educó en China es imposible que no sepa este episodio de la historia reciente. Cualquiera que usa las redes sociales no puede no saber estas fechas, que siempre se llenan de notas y noticias de estos temas. Y para algunas fechas importantes, directamente se prohíbe el entretenimiento en las redes, o sea que no se puede hacer publicaciones, por ejemplo, en los Super Topics por un día. Y con respecto al santuario Yakusuni, casi todos saben de este lugar, además de que todos los noticieros y los medios llenan de noticias sobre los conflictos cada vez que algún ministro japonés lo visita.
Y además, este santuario no está de paso de otros puntos turísticos. O sea, no sé si uno cae de casualidad a este templo paseando por la ciudad. Es realmente muy poco oportuno justo sacarse fotos ahí, habiendo tantos otros santuarios en Tokio y tantos otros lugares para apreciar las flores de cerezo. Yakusuni no es un punto turístico para los chinos. Y volviendo al caso de Zhang Zhehan, el hecho de que él se sacara fotos en el santuario era indefendible. El 14 de agosto él publicó unas disculpas diciendo que su ignorancia había lastimado los sentimientos de la nación. Dijo que cuando viajaba le gustaba sacar fotos de las cosas que veía y desconocía la historia de los lugares y pedía disculpas por sus errores. Desafortunadamente para él, el 14 de agosto es el Día Internacional de Conmemoración de las Mujeres de Confort y el 15 de agosto se conmemora la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. No había forma de evitar hablar de él. Si ya de por sí suele haber notas, videos y posts hablando del tema, esta vez fue furor. El eslogan que siempre se usa es "Wu Wang Guo Chi, Wu Bei Zi Qiang", no olvidar la humillación nacional, fortalecer nuestra generación. Zhang Zhehan fue tomado como el ejemplo negativo a evitar. Si cualquier ciudadano no debe olvidar estos episodios, ¿cómo una figura pública con tanta influencia va a decir que desconocía esto? Básicamente todos los medios dijeron que no era aceptable excusarse de ignorancia. Y uno dice, ok, bueno, sí, la cagó. La foto del santuario, injustificable. Y seguramente va a dejar de aparecer en programas, series, películas por un buen rato. Y lo primero que van a caer son los contratos con las marcas. Y efectivamente, uno a uno fueron anunciando la finalización de su colaboración con el actor. Pero yo sinceramente no me esperaba que iba a llegar a la cancelación total. Lo que tiene este escándalo es que escaló a un nivel social, político y nacional. O sea, no fue un escándalo de fandoms. Quizás el primer día con el tema de la boda, cuando leía los comentarios de repudio, pensaba que eran haters simplemente. Pero cuando saltó al santuario Yakusuni, ya era la gente en internet hablando y criticando el asunto. Por cada artículo que los medios oficiales publicaban hablando del tema de la invasión japonesa, toda la sección de comentarios pedían cancelar a Zhang Zhehan. Y hubo más publicaciones de lo normal. El Instituto de Historia, la Liga de la Juventud del Partido Comunista y otras cuentas institucionales también agregaron notas extras explicando y recalcando el tema del santuario de Yakusuni. O sea, quedaba muy en claro que era imperdonable esas fotos en el santuario. Y durante la oleada del 14 y 15 de agosto empezaron a aparecer más acusaciones hacia él. Retomaron la polémica de junio, de unas fotos que había publicado hace un par de años en donde se ve un auto con el dibujo del sol naciente. Lo que simboliza el sol naciente para los países que fueron invadidos por Japón es algo que incluso la gente en Occidente lo sabe. Es como si alguien mostrara una foto similar con la esvástica nazi y diga que no sabía que era controvertido. Puede ser que realmente sea bruto y no lo sabía, pero no deja de ser criticable. También mostraron el screenshot del chat en donde le dijo a sus fans que borró la publicación para evitar que ellas se peleen con la gente. O sea, no lo borró porque se dio cuenta que estuvo mal, lo borró para evitar que las fans se peleen. Y a todo esto era imposible no recordar el episodio de Zhao Wei, su jefa, que cuando ella era joven había saltado a la fama con una de las novelas más exitosas de los 90 y en el mejor momento de su carrera salió a modelar con un vestido con el sol naciente. También había recibido una ola de críticas y tuvo que salir en varios programas de televisión a explicar y pedir disculpas. Entonces, justo teniendo el ejemplo de su jefa, debería ser mucho más cuidadoso con estos temas controvertidos con Japón. Después empezó a circular una foto de él levantando la mano. Muchos decían que era el saludo nazi. Y sus fans habían ido al lugar para imitarlo. Y la gente criticó, obviamente, que era una mala influencia para los jóvenes. Miren a las fans descerebradas que por imitar a su idol hacen cualquier cosa. Las fans explicaron que era parte de una obra de teatro o era algo relacionado con una obra de teatro. Bueno, no entendí bien. Digamos que le empezaron a revolver todo y cualquier cosa podía ser mal interpretada y usada en su contra. También encontraron que el amigo de Zhang Zhehan, el de la boda, es el representante legal de una empresa japonesa cuya foto de portada de la página web es justamente el santuario Yakusuni. No va a decir que es otra casualidad y que tampoco sabía de esto. Y después también saltó el tema de la fecha de sus dos conciertos, uno el 14 de agosto y el otro el 18 de septiembre. O sea, en el Día Internacional de las Mujeres de Confort y el día que se conmemora el inicio de la invasión japonesa. Es como que hasta yo dije, no puede ser. O sea, él y todo su equipo o son muy ignorantes o son demasiadas casualidades. No puede sacar la lotería en todo. Y a todo esto, la imagen que había dado Zhang Zhehan antes era una persona culta que le gustaba leer.
cosa que se desmoronó con todo esto. Sus fans habían hecho una lista de libros que recomendaba Jang Je-han. Entre ellos estaba el libro de Kafka en la orilla, en donde hace alusión al santuario Yakusuni. Si realmente leyó el libro, no puede decir que desconocía el lugar. Entonces, o hizo todo a sabiendas de, o era mentira su imagen de culto y amante de la lectura. La Asociación de Actores de Artes Escénicas sacó un comunicado repudiando lo ocurrido con Jang Je-han y que cancelarían todas sus futuras presentaciones. Se ve que la gente lo ha denunciado ante esta asociación por el tema de la fecha de sus conciertos, y esto terminó de detonar las últimas esperanzas de los fans. Al rato, Weibo directamente le cerró la cuenta y también la cuenta de su estudio. Cerraron también el Super Topic y su cuenta de Douyin, y unos días después cerraron el Super Topic del CP Langlanting, bajaron también sus canciones en las plataformas de música, prácticamente borraron todo lo relacionado a su persona. En un principio, Yoko había quitado su nombre de la lista de actores del drama War of Honor. Un par de días después, bajó el drama. Después lo volvió a subir. Y finalmente lo volvió a bajar. Esta movida de desaparecer de las redes a una figura pública después de un escándalo grave empezó con Chris Wu. En Occidente, Trump sentó precedentes también en este tipo de cosas. Creo que da para reflexionar y debatir el hecho de desaparecer a una figura pública de las redes sociales. Es básicamente sentenciarlo a la muerte social o virtual. Obvio que las plataformas se reservan su derecho de penalizar a las cuentas que infringen las normas de la comunidad o que hayan causado un daño grave a la sociedad, etc. Pero bueno, el tema es que las plataformas pueden decidir a su criterio y no tenés ni con quién quejarte. Y no me cabe dudas que en medio de esta ola de boicot haya intereses de otras empresas y otros fandoms. La torta en la industria es limitada y el ascenso de Jang Je-han chocaba con los intereses de otra gente. Pero, ojo, no todos son haters. Entre la gente que lo ha atacado también estaban sus ex fans. De hecho, pareciera que la que inició todo este escándalo era una fan account súper grande. Y todo porque había rumores de que él estaba de novia y le había propuesto matrimonio a una chica. El estudio en su momento había sacado un aviso legal de que demandarían a todas las cuentas que han circulado estos rumores falsos. Y bueno, no sé si son falsos, pero no importa, los habían demandado. Y muchas de las cuentas demandadas eran sus propios fans. Y esto parece que había enfurecido a muchas fans. Y bueno, del amor al odio hay un solo paso. Para concluir, Jang Je-han efectivamente se equivocó, y se equivocó en un tema muy grave y muy sensible para la sociedad china. Incluso gran parte del fandom aceptaba las críticas porque, sea casualidad o no, él pisó todas las baldosas dinamitadas. No hay nada para defender, paga las consecuencias de su ignorancia. Y tenemos una frase que es Yu dai wang guan bi chen qi zhong. Si deseas llevar la corona, debes soportar su peso. Una mega estrella tiene mucho poder, tiene el poder de la influencia, puede movilizar a mucha gente. Además de que en China ganan fortunas, mucho más que los famosos de cualquier otro país. Y la contrapartida es la responsabilidad que conlleva estar en esa posición y los beneficios que le da la fama. Los famosos acá tienen que ser un ejemplo a seguir, o mínimamente no dar un mal ejemplo. Así que por ese lado sí entiendo el enojo de la gente y todas las críticas. No sé si era necesario cerrarle todas las cuentas y dar de baja una novela que afecta el trabajo de muchas otras personas. Pero cancelar a Jang Je-han no es una exageración en China, sino que es sha ji jin hou, matar a uno para advertir al resto. Si perdonan a Jang Je-han, ¿con qué cara los del Ministerio de Relaciones Exteriores van a criticar a Japón la próxima vez que algún ministro visite el santuario? Y la próxima vez que algún famoso extranjero visite y se saque fotos en el santuario, como Justin Bieber, ¿se lo va a poder criticar? ¿Cómo van a pretender que Justin conozca la historia del lugar si ni los propios famosos chinos lo conocen? Seguramente para muchos en Occidente lo vean como demasiado exagerado, no solo la cancelación total del actor, sino también el problema con Japón. Pero es sumamente importante para los pueblos no olvidar la historia. Algunos sectores de Japón están esperando a que se mueran todos los sobrevivientes y así dejar en el olvido todo el episodio de la invasión. Ellos aseguran de que no tienen por qué pedir disculpas por las cosas hechas por las generaciones anteriores. Así que con la misma lógica, nosotros tampoco tenemos derecho de perdonar en nombre de las víctimas fallecidas. Cada año quedan menos sobrevivientes de la masacre de Nanjing y las mujeres de confort. En poco tiempo ese número va a llegar a ser 0. Para cuando llegue ese día, si nadie recuerda estos episodios, entonces es como si nunca hubiese sucedido. No podemos cambiar la postura de Japón. En este mundo globalizado e interdependiente, tampoco podemos boicotear los productos japoneses o no comercializar con Japón. No hay que pelearse en internet ni atacar a los que le gustan la cultura japonesa. Lo único que podemos y debemos hacer es conocer bien nuestra historia y apreciar nuestra propia cultura.
fortalecer nuestra generación y no olvidar las humillaciones del pasado. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir el video. Nos vemos en la próxima. Adiós, 再见.